8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 42 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado y está con nosotros vía telemática Jaime Arciniega, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saludamos y acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El próximo lunes se conmemora el Día Internacional del Trabajo nuevamente en nuestro país y están previstas algunas marchas tradicionalmente que se realizan en esta fecha. ¿Es un día de conmemoración, es un día de celebración, es un día de reivindicación o es un día para hacer notar el estado en el que se encuentra la clase trabajadora en el Ecuador? Jaime, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, Alexis, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Bueno, sí, efectivamente, el día lunes, 1 de mayo, estaremos una vez más de tantas que se han mostrado como escenario en respecto de la falta de atención por parte de los gobernantes hacia las necesidades elementales de los trabajadores. Pero más allá de eso, ciertamente que es recurrente los reclamos que en esta oportunidad se los realiza. Es importante también reconocer los hechos históricos, que esta gesta de los obreros en Chicago nos dejaron un legado muy importante frente a la explotación que se tenía en ese entonces, cuando las jornadas laborales eran de 14, 15, 16 horas. A las mujeres trabajaban entre 12, 13, 14 horas, y aún los niños, ¿no? Que quizá como especie de cesión de ventaja se decía que podían trabajar hasta 10 horas laborables. Nos han dejado un legado muy importante y por ello bien vale la pena también en esta fecha histórica hacer un reconocimiento de esta gesta de los obreros que en su momento, como digo, nos dejaron un legado a las futuras generaciones, y es nuestra responsabilidad también dejar el legado hacia aquellas generaciones que están tras nosotros. ¿En qué estado se encuentra el momento la clase trabajadora en el Ecuador? Yo le decía, si es un día de reivindicación, de recordación, de conmemoración o para sacar a la luz el estado en el que se encuentra la clase trabajadora. ¿Cómo les encuentra este aniversario a los trabajadores en el Ecuador? ¿Están mejor, están peor? ¿Esas reivindicaciones por las que se recuerda el Día Internacional del Trabajo se siguen cumpliendo en el Ecuador o existe un retroceso? Bueno, mientras tengamos las cifras, por lo menos de las oficiales, que se puede apreciar alrededor de 360.000 ecuatorianos que están totalmente en el desempleo, algo más de 1.700.000 ecuatorianos que están en el subempleo, y apenas el 33-34% de la población económicamente activa tienen empleo directo, pues siempre habrá la preocupación respecto de las necesidades que estarán atravesando las familias de aquellos trabajadores que se encuentran en estas circunstancias. Y claro, uno hace una reflexión también respecto de cuál ha sido la participación del gobierno en su turno de solucionar estos graves problemas que se tienen en materia de generación de empleo, que le permita al trabajador tener acceso y por ende cubrir sus elementales necesidades. Y esa es obviamente la preocupación que nosotros hemos señalado en reiteradas ocasiones, y haciéndonos eco del llamado de la Organización Internacional del Trabajo, que en términos de sano entendimiento deberían establecerse mesas de diálogo para analizar y proponer desde los tres sectores involucrados en este campo, que es el gobierno, los empresarios y los trabajadores, establecer mecanismos que viabilicen la inversión para la generación de empleo, los derechos de los trabajadores que están enmarcados en la Constitución y, por cierto, también en los tratados y los convenios internacionales, y hacer un ejercicio pleno de lo que significa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde el trabajo hace parte de ese derecho humano y por ende la libertad de asociación, para buscar mejoras a los trabajadores en cuanto a la protección de carácter social, y por supuesto también recogiendo el espíritu que el trabajo se rige por ese derecho social que va más allá de atender las necesidades del trabajador, sino de atender las necesidades de la familia. Por ello es importante entonces recordar estos hechos históricos, pero también es importante fustigar a aquellos que están en la obligación y en la responsabilidad que asumieron como mandantes, perdón, como mandatarios, y que lamentablemente en los actuales momentos se aleja mucho de aquello que se promocionó en principio, de buscar o que se iban a generar 1 millón de empleos. Por lo tanto, creo que estamos en entera deuda desde el ámbito político
y la necesidad de entablar diálogos serios, diálogos formales que nos comprometan a todos buscar las soluciones a las dificultades que se tienen en el ámbito laboral. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días, bienvenido. Ha habido algunos casos que hemos conocido muy cercanos, porque se trata, claro, de colegas o ex colegas, medios de comunicación que están incumpliendo con los trabajadores y ex trabajadores. En el diario El Comercio hay por lo menos 300 personas de quienes dependen sus familias que todavía no reciben ni sus liquidaciones ni sus pensiones jubilares, y son personas mayores que necesitan atender obviamente sus tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Han recurrido a instancias como el Ministerio de Trabajo, como la Defensoría del Pueblo, y no han recibido respuesta. A nivel estatal, digamos, hay una deuda que es casi constante, permanente, ¿no?, con los trabajadores. ¿Ustedes hacen seguimiento de este tipo de casos? ¿Cómo está la situación laboral también de los trabajadores a nivel privado, como es el caso del comercio, por ejemplo? En general, ¿cómo está eso? Mire, cuando nosotros vivimos, o si viviésemos un Estado de Derecho, estos temas que son recurrentes, como el que señala usted de los compañeros trabajadores de este medio de comunicación que pasó a otras manos, podemos decir igualmente lo que sucedió con los trabajadores de cervecería nacional Nacional. también igualmente. Pero si es que tuviésemos entonces una actitud de respeto a la legislación, hace rato se habría indemnizado cuando menos a los trabajadores con todos los derechos que les corresponde, aunque el movimiento sindical persigue no el valor de la indemnización, sino la estabilidad en el trabajo, que difiere mucho con relación a lo que piensa el sector empresarial. Para ellos la estabilidad en el trabajo es lo que afecta, dicen, los niveles de competitividad y la facilidad de contratación. Claro, desde la perspectiva que se lo miró en su momento cuando se habló de oportunidades, pensamos que las oportunidades que ellos hablaban era de la oportunidad de estar en el gobierno para modificar una legislación que vaya en el ámbito de la precarización para mejorar sus ingresos de los empresarios. Y claro, nosotros decíamos que las oportunidades deberían darse en función de políticas de generación de empleo para solucionar los problemas de los trabajadores. Y por supuesto recogiendo también lo que la Constitución habla de progresividad de derechos y no de regresividad. Mire lo que está pasando ahora mismo con las plataformas digitales. Ya los trabajadores no tienen prácticamente relación de dependencia, y los contratos laborales, que era la característica, y así está establecido en la legislación nacional, que deberían ser los contratos tipo, es decir, de relación de dependencia entre empleador-trabajador. Ahora resulta que se ha constituido prácticamente en negocio, es decir, son contratos de carácter civil, y cuando menos lo que hacen es exigir a los trabajadores para que presten sus servicios mediante del pago por factura, y por lo tanto se pierde esa relación y el derecho que tendrían esos trabajadores a la seguridad social, por ejemplo. Entonces está prácticamente distorsionándose el sentido de lo que es el trabajo y el derecho social que debe perseguir los gobiernos para proteger a aquellos dentro del marco de la legislación y de la legislación internacional también. Y claro, lo que sucede acá con el Ministerio del Trabajo, y que debo decirlo, lamentablemente hay una infección grave. No dejan obviamente papeles donde uno pueda verificar que hay corrupción, pero usted se puede parar frente a cualquier ministerio y hay una cantidad de tramitadores que están a la casa de las necesidades de los trabajadores, y por ende estas dificultades que se generan en las instituciones generan facilidades, pero con costos económicos que va encaminado hacia la corrupción. Y por lo tanto, estas son las cosas que afectan también los derechos de los trabajadores en cuanto a la reclamación. Entonces, creo que el tema de la justicia a nivel nacional está precarizada, por así decirlos, o comercializada, y en el caso del ámbito administrativo del Ministerio de Trabajo no se aleja tampoco, y en el caso de las contrataciones colectivas en el sector público desde el Ministerio de Finanzas. Entonces, realmente no existe una política de Estado para erradicar estas actitudes que trastocan la lógica de la defensa de los derechos enmarcados en la ley, para pasar a ser una unidad de negocio y comercializar con las necesidades de los trabajadores.
Ahora, Jaime, en la Asamblea Nacional se está discutiendo una reforma al Código del Trabajo que, entre otras cosas, propone el establecer 30 días de vacaciones para los trabajadores del sector privado. De acuerdo a los dirigentes sindicales que están impulsando esta normativa, esto se trata de una equiparación de derechos frente al sector público. ¿Qué opinión le merece a usted esta iniciativa? ¿Qué aspectos son positivos de esta reforma al Código de Trabajo? Porque, de acuerdo al sector empresarial, en cambio, este punto específico de ampliar el periodo vacacional para el sector privado va a generar problemas de competitividad y va a ahuyentar la inversión. Bueno, mire, hay varios factores que deberían analizarse con respecto a este tema. Si bien es cierto, debe, y de hecho va a tener un costo. Ese costo significa también mirar cuál es la rentabilidad que las empresas sacan producto del esfuerzo que hacen los trabajadores, ciertamente con la participación del capital. Sí, en el caso del sector público tienen 30 días de vacaciones y si vamos por la aplicación plena de la Constitución, pues debería haber igualdad de tratamiento con estos campos. Pero estos son, por ejemplo, temas que deberían entrar en análisis respecto de los derechos por un lado y los impactos por otro lado. En este sentido, nosotros de hecho pues, estaríamos en la línea de apoyar la posición de que en la Asamblea se trate y hablando de igualdad de derechos debería aspirarse a que aquello suceda. No obstante, en los diálogos internos con los que hemos tenido, obviamente partiendo de las dificultades que se generaron en la pandemia, por ejemplo, que en muchos de los casos las empresas tuvieron que dejar de producir, hay impactos particulares que deberían analizarse, pero estos son justamente los temas que deberían convocarnos a dialogar para mirar los impactos que pueden tener en determinados sectores y también a la par el tema de la generación de empleo también. Entonces, nosotros por lo menos en el tema de la Asamblea no hemos sido convocados como Parlamento Laboral. Hemos presentado desde hace mucho tiempo algunos proyectos que van en la línea de proteger más bien a los trabajadores que están siendo vulnerados sus derechos con relación a las nuevas prácticas o a los nuevos sistemas de contratación de trabajadores. Y por ende, yo creo que es necesario entablar un diálogo serio, franco, sincero, donde afloren las mejores capacidades para hacerle aporte al país y no necesariamente mirar desde los intereses de un sector que, por legítimos que sean, no podrían estar alejados entonces de las realidades que pasan en el país. ¿Por dónde deberían pasar las reformas laborales, más allá, por ejemplo, del tema de discutir si se amplía o no, en el caso de los trabajadores del sector privado, las vacaciones a 30 días, como ocurre en el sector público? ¿Hacia dónde deberían enfocarse estas reformas laborales? Tomando en cuenta, Jaime, que hay una nueva lógica, hay estos, digamos, estos dispositivos tecnológicos, aplicaciones y demás, que van cambiando también los modos, los mecanismos, las formas de comportamiento de los seres humanos. ¿Hacia dónde debería ir entonces una reforma laboral en estos nuevos tiempos? Bueno, mire, lo fundamental en los actuales momentos, cuando miramos las estadísticas, es cómo más bien entablar un diálogo para buscar la implementación de nuevas fuentes de trabajo basadas en la inversión, es decir, creando industria, ¿no? Para alejar estos márgenes que tenemos de desempleo y subempleo. Eso sería una primera parte que debería convocarnos, más allá del hecho de la importancia que puede tener el incremento o la equiparidad con relación a las vacaciones en el sector público. Pero esto implica necesariamente entablar diálogos y para eso es que se creó el Consejo Nacional de Trabajo, que luego lo pusieron o lo incrementaron una relación más Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Desde nuestro punto de vista son cosas distintas las que lamentablemente se unieron por decisión del gobierno de turno de conectar los dos temas. Por ejemplo, en materia salarial, hay una distorsión y una dispersión que no permite tener un asidero relacionado a que el pago para los trabajadores sea un pago justo en función de la rentabilidad que generan las empresas. Para ello, entonces, hay una legislación que no le permite llegar a acuerdos, salvo dos oportunidades en las que tuvimos nosotros hace algunos años con los empresarios de la época, que en esa ocasión habíamos inclusive cuestionado
la actitud empresarial de ser cicateros con relación a los trabajadores, pero decíamos, algún momento, las nuevas generaciones de empleadores tendrán una visión distinta y por ende se podría llegar a acuerdos, pero debo decirlo, nos equivocamos enormemente porque la nueva generación de empresarios han hecho un retroceso de la posición que ha tenido el sector empresarial a los mismos años que tiene de lucha y reivindicación que se hizo con el 1 de mayo de 1886 cuando pretenden precarizar el empleo y eliminar una serie de derechos. Es decir, cuando nosotros teníamos una expectativa que los nuevos empresarios iban a tener una visión social distinta, pues nos hemos equivocado. Con lo difícil que eran los anteriores empresarios, fue mejor los diálogos que tuvimos en su momento en el propio Consejo Nacional de Trabajo, en los centros de capacitación como el CECAP, por ejemplo, o en el Centro de Capacitación y Formación Profesional que se tenía. Entonces, si bien es cierto, podemos apreciar que debería ir una legislación encaminada desde los diálogos de las tres partes, es decir, el gobierno nacional, empresarios y trabajadores. No menos cierto es que debería activarse también la comisión que se dice especializada de la Asamblea Nacional, que es la comisión ahora se llama de Derechos del Trabajo y Seguridad Social. Recuerde que se llamaba Comisión Especializada de Derechos de los Trabajadores, nos quitaron hasta eso. Pero bueno, ese es el escenario de debate político que debería también entablarse y nosotros hemos abierto las posibilidades inclusive de aportar con la participación de experiencias de carácter internacional, pero no habiendo la voluntad política del gobierno, nos quedan estos escenarios del 1 de mayo, la movilización, la acción para exigir una mayor reflexión de parte de los gobiernos de turno para que se asista a las necesidades que tienen los trabajadores. La marcha de lunes, Jaime, ¿cómo va a ser? ¿A qué hora va a ser? Bueno, como tradicionalmente, la concentración empezará desde las 8 de la mañana, estaremos saliendo tipo 9:30 de la mañana. La concentración es en el Parque Elegido, frente a Caja al de Seguro. Instituto, la Caja del Seguro Social que se lo conoce acá. Nosotros estaremos desde el Puente del Guambra con el Parlamento Laboral Ecuatoriano. Se han hecho dado las, no digamos disposiciones, pero sí los llamados para que los trabajadores a nivel nacional también coordinen con las demás organizaciones para que se haga una movilización. Y el eje fundamental sobre el particular es la defensa de los derechos de los trabajadores, la generación de empleo para los ecuatorianos y la protección en materia de seguridad social para todos. El tema político no va a estar entre la plataforma de recordación del 1 de mayo. Mire, el tema político, si es que vamos desde el ámbito partidista, es entera responsabilidad de ellos. Las políticas de empleo y de seguridad social son nuestras políticas y por ello plantearemos la reivindicación desde las calles. Muy bien. Muchísimas gracias, Jaime, por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable. Gentil, gracias. Buenos días, Que esté gracias. muy bien. Jaime Arcinega, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador, que ha estado con nosotros. En puntito, tiempo de despedirnos.